Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto presentar el día de hoy a dos ponentes. La primera es la maestra, perdón, Jessica Ana Luz Pérez Mesa, y la segunda ponencia lo va a presentar el profesor Abraham Sánchez Ruiz. Voy a iniciar primero con la presentación de la maestra. Perfecto. Voy a hacerlo en inglés porque su presentación va a ser en inglés. De todos modos, sé que entiende el español, entonces si tienen alguna pregunta en español para ella, me imagino que estará muy contenta de contestarlo también en español. Bueno, la maestra Jessica, que tengo el gusto de conocer, has been involved in the ELT field since 2003, and she holds a BA in English teaching from the University of Guanajuato and a master's degree in the same area in the University of Auckland. And she has taught English for beginner to upper intermediate levels. She also works as a coordinator in the language area in the Instituto Estatal de Capacitación, IECA, and she's currently studying a master program in educational leadership in McGill University. And her research and what she's going to present today has to do with the impact of civic education in shaping students' attitude in Mexico. So thank you for being here, Jessica. We're going to wait for the question at the end of the two presentation, okay? But if you have any question while she's presenting, please feel free to write your question on the chat, okay? The floor is yours, Jessica. Thank you so much, Emily. And yes, if we can, my presentation is going to be in English, but we can speak Spanish whenever you want. It's my mother tongue. I would be more than happy to do that. First of all, thanks to the members of the committee for inviting me to present. It's really important to me to have this kind of chances to express what I am doing currently. Thanks, special thanks to Christina and to Patty and Emily, who have been very welcoming. And hello, Ken. I know you are there, and it's a pleasure to say hi. So I'm gonna share my screen. I will present my PowerPoint. I hope you are able to see it. Yes, we can see it, Jessica. Yes. Okay. All right. So the name of my presentation is Civic Education, its impact in shaping students' beliefs and attitudes in Guanajuato, Mexico. I can see some familiar faces, and you know that I used to be an English teacher. I was dedicated to the ELT field, but then my life changed a little bit. I'm going to tell you the reasoning for this project, and you will see why I decided to change or to shift slightly in the same educational field, but in order to do educational research. So here I go. Today's objective is to emphasize the importance of looking at civic education as a tool to reinforce students' attitudes, especially in the violent context that Guanajuato is undergoing currently. You may agree with me with this. So this is an initial thesis project. I am at a very initial stage. I haven't even selected my data. So some of the concepts that I will use may eventually change, or they may take a different orientation, and that's important to mention. And this project is being developed at McGill University in the master's program of educational leadership. So let me, okay, this is better. So what am I going to be presenting? I will tell you about the reasoning and the context of this research project. We will talk a little bit about civic education, and I will tell you what is the suggested methodology that I will be using for this research. So, sorry, the reasoning and context. I will display some images, and I would like you to read them on your own.
Here's another one. Here's another one. Here's another one. I know that I am not saying anything different from what you see every day on, on the news. But there was one specifically that literally changed my life, and it's this one. Gunmen kill 6 traffic police in central Mexico. This was, maybe you can see it there, this was in June 2, the second, I'm sorry, in 2018. And this happened in Salamanca, the city I am from, the city I was born and the city I was raised. So this, I was telling you that is that this news literally changed my life because even though I didn't know any of the people who was killed that day, there was something that shocked me, and it was that some of the witnesses who were talking about this, who were able to see this crime, talked about having seen adolescents among the group of the gunmen, among the group of the hitmen. So it was very shocking to me to know that children and adolescents were taking place in a criminal organization, especially in my city. And since that moment, I got involved in learning about the topic and learning about crime and everything. So in this slide, you can see how crime has increased in the state of Guanajuato. These are statistics from INEGI, so one of the most reliable resources in Mexico. And you can see how everything began. I don't want to say that began in 2015 because it began before that, but how it has increased in the last 6 years. So you can see it there. We have gone from 970 till 4,490 in only 1 year. I know that I am not saying anything new to you. So since this began, I got so somehow depressed because I couldn't believe that it was happening in the place where I was born. And then I moved to Irapuato because of my job, and it was exactly the same thing. It was exactly the same story. So I began to learn about niños sicarios and how they were recruited, the factors that are leading them to join these criminal organizations. And till that point, it was like a hearsay. It was like rumores about niños sicarios. But actually, in 2019, it was something that authorities acknowledged. So this lady, the Guanajuato State Security Chief, acknowledged this issue. But there was something that also caught my attention, and it was that there were no official numbers established to report this problem, and that is very concerning. Not knowing clearly what is happening, it tells us a lot of things. It tells us that a lot of children and adolescents are recruited and that we don't even know who they are and that we don't even know their numbers, and not being clear in that information doesn't allow to create strategies in order to tackle this conflict, which is a real conflict. It is not more hearsay or rumores. It is true. So when this began to happen, I could hear a lot around my community, a lot of comments of, but what is the government doing to solve the situation? When is this going to stop? Where are the values now? Why adolescents are lacking values? Why the children are so tempted to join these criminal groups? But as an educator, my question, my belonging to an educational community, I said, and what are we doing from education to achieve a sense of peace among our community or among the members of our community? And I kept asking these questions to myself. I'm sorry,
can see here. What are we doing in schools to prevent adolescents from choosing this violent environment? What values are being transmitted to adolescents in schools, particularly in public secondary schools? What values are shaping adolescents' attitudes in society? So those were like some of the questions that I had. And I started inquiring about the role of education as a means to prevent violence. And I found different authors. Some of them are Swisher and Dennison, who state that education can address adolescent crime as it serves as a vehicle to prevent adolescents from taking violent directions, violent paths. And there is actually a relationship. The more years invested in education, the less possibilities for adolescents to take part in violence. So as I told you at the beginning of this presentation, that today's objective was to emphasize the importance of civic education as a tool to prevent these adolescents from joining these criminal paths. Because the role of education, it's very important in teaching conflict resolution skills to deal with conflict in different constructive ways. It is important that from education, adolescents, not only adolescents, but children and adolescents can tackle conflict in peaceful ways. And as Bernstein et al. Explained, the classroom can become an important site where students can learn positive ways to handle conflict. So, um, these same authors, Bernstein et al., they say that this can be fostered through a curriculum that can reconstruct civility. And some areas to be reinforced are tolerance, anger management, active listening, sophisticated use of language, negotiation, and mediation, and others. There are many areas that we can reinforce through civic education in order to teach these skills and prevent and eventually prevent adolescents from joining these criminal groups, or not only from joining these criminal groups, but from thinking that violence is a way to solve things. I want to say here that whatever the result of this research is, it's the solution. I mean, it's not going to be the only solution. We need to work from different sectors in order to diminish this rate of violence. And even so, it's not going to be over soon. It's going to last several years in order for us to see some results. So talking about this curriculum, fortunately in Mexico, we do have this curriculum through the subject of Formación Cívica y Ética in primary schools and secondary schools as well. So we do have that curriculum. I'm not saying that we don't have it. We do have it. We actually have it. It is there. But before going to that, I would like to mention some of the definitions for civic education. Civic education is a process that influences people's beliefs, actions as part of communities. It fosters values of responsibility, or it must foster values of responsibility, respect, tolerance, as I was saying before. And it also transmits a set of duties and values that can favor social cohesion. So, therefore, I thought about analyzing Formación Cívica y Ética in secondary schools of Mexico. This is, as I was saying, this is not new. This subject was introduced in 2000. And so since then, it's been 20 years that we have worked with this subject. And there was an educational researcher. He was Mexican. He is Pablo Lata Pizarre. Many of you may have heard about him. And he says in one of his books, I hope in his book that was written in 2000 and published in 2003, he says, I hope in 20 years we do not have to talk about teaching values.
I hope that by then, values have been internalized by our society, especially young people, and he goes on, and that we don't have to specifically teach that or teach those skills. So it's been 21 years after Pablo Latapy said that, and and still our society, one of the social clamor is, where are the values? Why do adolescents lack value? Not only adolescents, why people lack values? So this is actually this social clamor is what actually um, led me to my research question, which is, what are the underlying values that promote an education for peace in the curriculum of Formación Cívica y Ética? I was telling you that I was an English teacher. This is my first approach to secondary schools. This is my first approach in civic education. And I considered that analyzing the documents is going to be meaningful for me before asking teachers what do they feel about, how they feel about it, or observing classes. I believe that as it is my first approach, documents can tell me a lot. So I propose to analyze the very curriculum of this subject in secondary level, and from this subject, analyze the core values that are being transmitted to students. And in order to do that, I am going to use qualitative methods. Two of them are document analysis and critical discourse analysis, because document analysis seeks to explore institutional documents and requires data to be examined and interpreted in order to elicit meaning, gain understanding, and develop empirical knowledge. Then, documents of all types can help researcher uncover meaning and develop understanding for the research problem. And then, on its turn, critical discourse analysis may provide, as the name suggests, with a critical look of those documents. We all know that critical discourse analysis considers discourse, either written or oral, as a social practice. So um, CDA may reflect macro level ideologies through micro level talks. And that's why my belief is that the discourse written in these official documents of the subject of Formación Cívica y Ética may reveal the ideology regarding values that is being transmitted to adolescents in the state of Guanajuato. So from that point of departure, we might be able to create other educational interventions that can help us to teach adolescents those problem-solving skills. And something very important, to help them not to normalize violence as it is occurring nowadays. So my research expectation is to analyze this curriculum, learn about its strengths and areas of opportunity to promote a culture of peace in secondary schools. Because as these authors mention, schools play a fundamental pillar in the construction of social fabric, because they could be spaces for prevention and intervention in crisis of violence, a crisis that we live day to day in our place. So this is pretty much what my research will be about. And I have nothing else to say, but thank you for your attention. Thank you, Jessica. Thank you very much for this presentation. Very useful presentation and hot topic, unfortunately. You can already send your comments on the chat and questions. We're going to wait until the next presenter finish to look at the questions. Thank you very much again. Okay, very nice. Voy a cambiar al español. Es un gusto presentar al siguiente ponente. Su nombre
su nombre es Abraham Sánchez Ruiz. Abraham Sánchez es actualmente un profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Salle Bajío en Salamanca, en el área de construccionalismo, perdón, ciencias jurídicas y derechos humanos. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, también miembro del Comité Institucional de Bioética para la Investigación de la Universidad de Guanajuato y miembro de la Red Internacional América Latina, África, Europa, el Caribe. Nos va a hablar el profesor Sánchez de nuevas consideraciones éticas para las investigaciones en planteles educativos en el marco del respeto a los derechos humanos. Adelante, profesor. Gracias. Estoy teniendo un pequeño problema con la presentación. En un segundo lo soluciono. No hay problema. Un segundo. Bien, voy a iniciar agradeciendo a Jessica por su presentación. Me ha hecho sentir en confianza y eso me parece que encaja perfectamente con el tema de esta presentación. Si bien es un tema de ética para la investigación en centros educativos, es una forma de prevenir y atender a hechos que eventualmente deriven en algunas formas o expresiones de violencia. En realidad he dedicado los últimos años de mi vida a investigar esta violencia y lamentablemente concuerdo con Jessica sobre cómo la escuela es un pilar fundamental para intervenir y prevenir estos violencia que vivimos. Por desgracia, nuestro propio sistema aloja una serie de problemas estructurales que tienen que ver con la forma de entender la educación arraigada en sus prácticas tradicionales y un profundo desconocimiento de la normativa para tutelar los derechos de quienes compartimos la comunidad educativa. Entonces, quisiera irme saliendo un poquito de la parte estrictamente de la ética para profundizar en el esquema de violencia que se vive al interior de nuestras comunidades y que imposibilita hasta ahora estos esfuerzos de quienes estamos empeñados en promover la educación para la paz y formas amables de convivencia. Nada más quisiera mencionar que esta parte de la bioética y ahora la ética para la investigación, cada vez más presente en las ciencias sociales. Hasta hace poco existía un acto reflexivo de quienes realizábamos investigación, en particular investigación educativa. Actuábamos bajo estos esquemas autoritarios donde, por ejemplo, un director aceptaba que su institución educativa participara en un proyecto de investigación, significaba que de manera obligatoria todos los participantes se sometieran a algo donde no se consideraba su derecho a la autonomía. Entonces, prácticamente toda la investigación que se desarrollaba en planteles educativos funcionaba bajo este esquema. Las cartas de asentimiento y consentimiento informado eran algo que no le preocupaba a los investigadores en el área educativa, ¿no? Pero esto es producto de la forma en la que han operado nuestras instituciones. Las diferentes normativas que existen en México y, por ejemplo, en Estados Unidos, exentan a los procesos de investigación educativa porque al parecer no hay ningún riesgo en la aplicación de instrumentos de investigación. Y es cierto, los instrumentos en sí mismos no constituyen ningún riesgo, pero ese es un riesgo directo. A mí me parece que de la violencia que nos han hablado y que ahora voy a profundizar más, es el origen de las nuevas medidas que necesitamos ir incorporando quienes interactuamos de alguna forma con la comunidad educativa y sobre todo realizamos investigación.
Common Rule también tiene esta normativa norteamericana exactamente la misma concepción que hay, no hay ningún riesgo porque los instrumentos no constituyen ningún tipo de problema para los estudiantes. El problema es las formas, los procedimientos. Y entonces, en realidad, estamos ante un asunto que el riesgo no viene de las prácticas educativas, sino la capacidad de reproducción de la violencia. Está tan normalizada las prácticas en nuestra comunidad que hemos olvidado eh, por qué necesitamos repensarlo, como nos ha invitado ahora Jessica, y es lo que tendríamos que estar construyendo en adelante. Esta violencia se produce en la interacción de todos quienes participamos en estas comunidades. Este de aquí permítanme mencionarlo como el mapa de la vergüenza. Es un mapa de la Ciudad de México y su zona metropolitana, y cada uno de estos son los episodios donde ha ocurrido alguna forma de violencia contra alguno de los estudiantes o incluso con algunos profesores o profesoras al interior del plantel. El que predomina, si ustedes lo pueden ver, es el color rojo. Formas de violencia sexual, incluidas el abuso y la violación. Los puntos negros, además del sexual, combinan alguna forma de maltrato, porque funcionaba en estas estructuras. Son cerca de 100 víctimas en cerca de 80 historias documentadas donde ya existe algún procedimiento no jurisdiccional a través de los organismos públicos de derechos humanos, donde se ha confirmado este tipo de agresiones. ¿Cómo va a ser nuestra institución educativa el centro de formación cívica si somos nosotros quienes reproducimos de una manera espantosa esta violencia? Pero además sabemos, ustedes pueden encontrar en estos códigos el acceso a estos artículos, que hay ciertas características de los municipios que alojan estos planteles educativos. Ahí podemos ver en color naranja los más grotescos. Hay una combinación, hay correlaciones establecidas que hemos nosotros encontrado. Donde más homicidio, lesiones, secuestro, extorsión se genera, es más probable que ocurran estos episodios de violencia al interior de los planteles. Ya hemos iniciado los análisis para el caso de Guanajuato. Estas cerca de 100 víctimas son en un lapso de aproximadamente 15 años entre la Ciudad de México y su zona metropolitana. Es una ciudad de cerca de 20 millones de personas en conjunto, pero en Guanajuato, en una población 3 veces menor, tenemos aproximadamente el doble de incidencias. Esta es una narración de uno de los hechos que ha ocurrido al interior de los planteles, ¿no? Perdón por leerla. El hombre de bigote, cuando fui a hacer pipí al baño de las niñas, se metió al baño y me cargó y me llevó hasta los baños que ya no se usan. Me bajó mi ropa y estuvo metiendo su cola, haciendo referencia al aparato reproductor masculino en mi colita, refiriéndose a su vagina. Es cuando lloré y ese hombre me dijo que me callara o que me iba a matar a mi abuelita. Y el otro hombre lo reconozco porque fue quien entró después del hombre de bigote y también me metió su cola, en mi colita. Estamos hablando de una pequeña víctima de apenas 5 años al interior del plantel, cometida por personas que van de fuera. La falta de conocimiento de los protocolos que existen en las instituciones educativas ha generado este tipo de hechos. Muchos investigadores se les hace muy fácil solicitar el acceso a las instituciones y desconocen toda esta normativa. De ahí el esfuerzo de intentar divulgar por qué los investigadores del área social o médica que interactúen con miembros de la comunidad educativa necesitan conocerlos. Nosotros, según la normativa, incurriríamos en algún tipo de omisión o negligencia al identificar un caso de violencia y no reportarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Quiénes de nosotros que estamos en estas sesiones,
que somos del área educativa conocemos estos protocolos. Veamos, estos son los expedientes que han llegado solamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2000 y 2019. Aquí es tan grande que está solo por debajo de las quejas que recibe el sector salud, pero distorsiona la cantidad de hechos que hay en nuestras instituciones educativas. Por eso limpiamos y lo que tenemos es un incremento cada vez mayor de quejas al interior de los planteles educativos por situaciones relacionadas a violación a derechos humanos. Desde luego, la UNAM encabeza esta lista, pero hay muchas instituciones que han sido incapaces desde sus comisiones de interiores, de derechos universitarios, solucionar y atender los diferentes, cada vez más complejos problemas. Y van a la alza. Ustedes identificarán algunos de estos casos. Entonces, bueno, me voy a saltar esta parte porque esto sería para quienes forman parte de los comités de evaluación de los proyectos de investigación, pero me parece que sería importante que conozcan un poco la legislación donde nos obliga a quienes participamos de los procesos educativos a conocer cuáles son nuestras obligaciones para prevenir y atender casos de maltrato, acoso escolar y violencia sexual. En particular, por lo que ha estado ocurriendo con la modificación de esta cosa mal llamada Ley Olimpia, que no es una ley, sino es una modificación a la ley de derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, junto con una reforma a modificaciones al Código Penal, que entre otras cosas establece para la violencia sexual que se puede llevar a cabo en sesiones virtuales, ¿no? Antes era una pequeña broma, hacer un chiste de género, tomar la fotografía del profesor o de un compañero y agregarle pequeñas notas de contenido sexual. Hoy ya no es una broma, hoy es un delito que puede ir penado desde los 3 hasta los 6 años y aproximadamente multas entre los 30 y los 80,000 pesos, como ha quedado establecido desde hace un par de semanas. Esta es la normativa donde se establece cuáles son nuestras obligaciones, dónde debemos alojar nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos modelos de convivencia. La mayoría de nosotros desconocemos que algunas de estas leyes establecen cuáles son nuestros elementos que debemos retomar para llevar a cabo nuestro fin auténtico, que es formar a personas y acompañarlas en ese proceso. Aquí vienen algunos, como nosotros tenemos que establecer ambientes libres de violencia, eso es una obligación. Debemos considerar la opinión de las y los participantes, porque sin ellos no se puede desarrollar. Permítanme la comparación vulgar, pero vean esta parte. Ustedes logran ver, estos son algunos de los casos que se produjeron en las sesiones online. Maltrato, discriminación y violencia sexual y de género. Cada una de ellas terminó con diferentes procesos vía no jurisdiccional y en algunos casos, como los de hasta abajo, incluso se inició un proceso penal contra los responsables, presuntamente docentes involucrados, ¿no? Nada, les platico muy rápido. Por ahí yo conocí un caso de un profesor que ante la necesidad de exigir el uso de la cámara a personas, a estudiantes que están en su espacio íntimo y solo ellos deciden, según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, a quién le dan esa información. El profesor le solicitaba a las estudiantes que se levantaran para tener asistencia y que les mostrara la ropa que él les exigía para estar en las sesiones virtuales. Tiempo después se supo y se inició un proceso porque el profesor las grababa, las compartía con otros profesores e incluso otros estudiantes. Afortunadamente fue detectado y fue iniciado un proceso penal en su contra. Esto es un poco lo que ha ocurrido. Si nosotros no consideramos los derechos de quienes forman parte
de las instituciones educativas, pues estamos en un proceso conflictivo como el que se dio en España hace un par de años, donde una investigadora mexicana junto con un investigador español decidieron un poco a la fuerza eh, elaborar una serie de experimentos con personas privadas de la libertad. Después se descubre que estos consentimientos informados no habían sido obtenidos de una forma legal y eso se convirtió en un auténtico problema. Es un equivalente. Si nosotros hacemos investigación en instituciones educativas y no le pedimos o elaboramos los instrumentos para verificar que el participante está participando de manera voluntaria y autónoma, estamos incurriendo en una violación similar a su derecho de autonomía. Yo lo dejo aquí porque estos elementos de aquí no son más que elementos que había como muy especializados para quienes leen y desarrollan investigación en el ámbito educativo. Con todo gusto dejo mis datos, les podemos compartir esto y algunos de los productos que se han relacionado al respecto para ver qué elementos necesitan la investigación. Pero sí quería encajar esta discusión porque no hay muchos espacios para hablar de esto y la presentación de Jessica me animó a hacer esta presentación. Cierro indicando que próximamente estaremos dirigiendo el diagnóstico de violencia escolar 2020-2021 en Guanajuato, donde se van a revelar algunas de estas prácticas que están ocurriendo al interior de nuestros planteles educativos, desde el preescolar hasta el nivel medio superior. Gracias. Muchísimas gracias a usted y a ustedes dos. Y nos da mucho gusto que estemos transmitiendo también en Facebook y lo vamos a poner en YouTube para justamente pues desarrollar más conciencia, ¿no? Acerca de este problema que obviamente es de interés y de importancia primordial, claro. Y la promoción, obviamente, de los valores que mencionaba la maestra Jessica, el respeto que se debe de fomentar desde las aulas, pero lo vimos con el profesor Abraham, obviamente, pues de dónde viene el problema. Es una espiral. Si el problema viene del mismo profesor, del cuerpo docente o administrativo, ¿cómo vamos a enseñar eso en el aula? ¿No? Por supuesto. Y también me alegra mucho que el profesor Abraham haya resaltado las estructuras que existen, ¿no? Existen casos registrados, existen antecedentes que sí se puede luchar contra, obviamente, esa falta de respeto y eh, pues esa violación de los derechos de estudiantes, niños, dentro de la educación, por supuesto. Creo que podríamos pasar a las preguntas. Tenemos varias. Me imagino que está bien si seguimos en español. Las preguntas, algunas están en inglés, pero bueno, en el idioma que quieran contestar. Los comentarios reflejan, creo, lo que intenté hacer con mi conclusión, pero quizás podamos iniciar con preguntas para la maestra Jessica. Nos dice Tere en los comentarios, have you considered the parent-family role on this issue? Hi, Tere. So nice to know from you. Sí, sí, totalmente. El contexto, muchas veces, esos niños o esos adolescentes que se involucran en el contexto violento al exterior, es porque en muchas ocasiones traen un contexto violento desde casa. Esto es algo muy importante. Y porque es difícil ir en contra de lo que ya han en contra de lo que han aprendido durante años. Es complicado para ellos nadar contra corriente. Sin embargo, aquí también la escuela es de gran importancia. ¿Por qué? Porque existen testimonios de estos niños que son reclutados, que muchas veces dicen, pues entré al crimen organizado porque la escuela no me motivaba. Era mejor andar en las calles con mis amigos que estar en la escuela. Era aburrido, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la escuela los puede atrapar?
¿Qué tanto la escuela los puede arropar? Muchos de los que vienen de contextos violentos desde sus familias, hay veces que el espacio más seguro en el que están son las escuelas. Y esto en una ocasión me lo comentó una encargada de un centro de rehabilitación para adolescentes. Muchas veces vienen de contextos familiares violentos, terminan en drogadicción y su espacio más seguro es la escuela. Si en la escuela no los albergamos, ¿qué fin van a tener? Sí, sí he pensado en el rol familiar y por eso también, eh, afortunadamente hay también un programa dentro de la SEC que se llama Escuela de Padres, creo que todavía existe. Eh, y como lo decía en mi presentación, lo que yo voy a hacer en mi investigación es solo un granito de arena, pero todo desde diferentes fuerzas y sectores es que este ámbito se tiene que trabajar, esta issue se tiene que trabajar. Gracias, Tere. Perfecto, gracias. No sé si el profesor Abraham, cuando quiera participar, adelante. Voy a seguir con una pregunta para la maestra Jessica. Es de Cristina, perdón un segundo, porque hay bastante. I wrote it, Emily. What is the... Oh, okay. I wrote it here. So I can read it, so we can Okay. make it Yeah, faster. go ahead. Go ahead. Go What ahead. is the importance of social class in this kind of violence in Guanajuato? Lo voy a decir en español para que Abraham me pueda también ayudar a complementar. La importancia de la clase social sí tiene que ver, uno de los factores, porque muchos adolescentes y niños son reclutados. Bueno, aquí hago un paréntesis. Algunos se involucran por su propia voluntad, otros son reclutados. Y uno de los factores en ocasiones es la falta de recursos y la pobreza. Es muy común que se involucren en este tipo de actividades para generar recursos de manera rápida. Aquí también tiene que ver mucho, perdón. Entonces, esa clase social o ese sector social al que pertenecen, sí, los orilla a involucrarse. Sí tiene que ver el sector social, pero hemos llegado a un punto en Guanajuato en el que la normalización de la violencia ya nos rebasó. Ya los headlines que les puse en la presentación ya son muy comunes, ya no nos espantan. Yo cuando era niña, si yo hubiera escuchado de un asesinato, no sé, me hubiera volado la cabeza. Pero, por ejemplo, he visto videos en donde están los cuerpos desmembrados y hay niños ahí observando. Ya se llegó a un punto de normalización de violencia que difícilmente causa impacto. Y esto ya no tiene que ver con clase social. De distintos estratos ya lo normalizamos. Emily, no sé si Abraham quiera comentar. No, si quieres, todavía tenemos tiempo. Adelante, Abraham. Sí, añadir a lo que dice Jessica. Lo que hemos encontrado, evidencias empíricas a través de análisis, modelos estadísticos, donde vemos cuál es la relación de los ambientes donde ocurren estos incidentes y nos vamos a dar cuenta que los planteles más vulnerables es donde hay menos vulnerabilidad, es decir, aquellos planteles educativos que se encuentran en zonas donde hay mayor ingreso es donde hay mayor cantidad de incidencia. Pero al interior, efectivamente, la desigualdad lo que ha hecho es que ejerce un poder absolutamente abrumador sobre quienes son más vulnerables dentro de ese contexto y quedan enganchados por lo que les ofrece esa forma de vida y los arranca usualmente de senos familiares también violentos. Entonces es curioso, es una forma de desarrollo. Nos hemos enfocado en el crecimiento económico por muchos años sin darnos cuenta que el delito sigue a ese crecimiento económico. No nos hemos cuestionado que precisamente ahí podría encontrarse en la forma de desarrollo, al haber olvidado la educación en valores,
nuestras formas, nuestros esquemas de operación y el cuestionamiento a toda la violencia que ocurre en nuestro ámbito, pues lo que ha impulsado es esa forma de operar. Así que es muy interesante. Estos estudios se han reproducido, algunos en Brasilia, en algunas regiones de Brasil, en México, y ahora vamos a iniciar en Guanajuato. Pero más o menos es la lógica, ¿eh? No es precisamente las zonas más pobres donde ocurre más hechos de estos, es al revés. Zonas urbanas con mayor concentración de población y mayores ingresos. Gracias. Gracias por esa aportación. Tendríamos otra pregunta de Daniela. Daniela dice, unfortunately, we live in an environment full of violence where people realize narcos life. Do you think that there is any way to counteract the effect of this narco culture in our students in school? Yes, I definitely there's a way to deal against this, and it's going to sound so repetitive, but in this sense, critical skills for students may help a lot. Es mucho a lo que los estudiantes estamos, a lo que todos estamos expuestos en cuestión de medios de comunicación, lo que nos lanzan las narcoseries, el narcocorrido, las narcofotografías que invitan a tener una camionetona. Eso es mucho, el estudiante, el adolescente, el niño está muy expuesto a todo eso. Si tuviéramos desde educación habilidades para que ellos pudieran ser críticos con lo que observan, probablemente aportaríamos a su discernir. En este sentido, no estoy muy informada, pero critical pedagogy creo que es una de las tantas soluciones que pudiera existir. Los adolescentes son totalmente maleables, son totalmente maleables en el sentido de que uno puede tener mucha influencia en ellos. Y si nosotros como profesores los ayudamos a discernir entre lo que está bien, está mal, entre comillas, creo que ayudarles con sus habilidades críticas a través de la práctica reflexiva puede abonar a que ellos comiencen a ampliar ese criterio. Muchas Sí, gracias. Sí. yo quisiera agregar, me parece que eso debiese ser planteado como el horizonte próximo de la docencia. Sí debemos estar pensando en si va a ser la educación híbrida, si va a usar las tecnologías para completar los esquemas de educación presencial que teníamos. Me parece que más bien tendríamos que estar pensando en cómo haremos los docentes, porque me parece que ahí está el futuro de la docencia. Si nosotros encontramos estas formas de acompañar ese desarrollo, estaremos haciendo lo que nos toca. Lo demás, lo técnico, los contenidos temáticos se han ido solucionando y la tecnología sirve para eso, pero no nos permite desarrollar estas habilidades blandas que requieren de la interacción humana y que se aprenden. No podemos exigir comportamientos y valores si no somos quienes los establecemos en nuestra convivencia cotidiana. No podemos pedirle que deje de escuchar o de consumir esa cultura. Me parece que en este asunto de la narcocultura, no es tanto el problema de la narcocultura, sino que su consumo cultural se limita a eso. Si esto se diversificara y conocieran y tuviesen opciones, sería mucho mejor que la forma sencilla que se les ha ocurrido en otros lugares. Vamos a censurarlo. Eso no ayuda. En realidad, se requiere de una construcción profunda y de arraigar formas diversas de lo que te ofrece el mercado. ¿Por qué la narcocultura es un éxito? Pues porque es lo que vende.
Y entonces, en esa medida, hay una lógica perversa de lo que se genera ahí. Hay muchas cosas bien interesantes que los chicos cuando de pronto entran al mundo de la cultura se enganchan y usualmente empiezan a abandonar esos esquemas porque los pueden comparar. Si es su único referente, estamos en un serio problema. Sí, perfecto. Quizás podemos seguir con preguntas para usted. Nos dice Juan Carlos, hace poco salió un reportaje precisamente de esos abusos sexuales en puntos escolares ya identificados. ¿Su investigación ha habido indicios de lo mismo? Efectivamente, la noticia de hecho fue propagada y divulgada por mi profesor, el doctor Manuel Gilantón del Colmex. Él sacó a la luz, su hija trabaja en asociaciones civiles que se dedican a atender a niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia. Ellos encontraron esto y empezaron a divulgar. Operan como red, pero no es nada novedoso. En este artículo que yo les muestro, paso, por ejemplo, el ejemplo de un preescolar en la Ciudad de México, donde una profesora sacaba a los chicos en horario de clase bajo la idea que iban a ir a un circo y luego los ingresaba a su domicilio particular donde los esperaba un equipo de fotógrafos y de pederastas. En este lugar ocurrían atrocidades espantosas contra niñas y niños, varios, hay por lo menos son 4 los denunciantes, pero cuando empezaron a salir indagatorios eso había llevado meses. Esa red tiene aproximadamente 15 años que la desmanteló el gobierno de la Ciudad de México en ese entonces, lo identifican y abordan. No es la primera vez. Y el asunto es que antes carecíamos de los instrumentos que nos permitían identificar estos hechos, protocolos que hoy tú puedes como docente identificar y llenar. Eh, el asunto es que ahora aunque existen, los docentes los desconocemos. Y eso nos pone más o menos en una situación similar. Y es un poco el trabajo que me he propuesto realizar desde hace años, ¿no? Hacer llegar este tipo de conocimientos técnicos muy específicos que requerimos en la docencia. Gracias. Y y eso, profesor, yo creo que tiene que ver con otra pregunta que nos hace Omar. Creo que en calidad de docente nos pregunta qué indicios nos hacen sospechar que existe acoso escolar. ¿Qué signos, me imagino, ¿no? ¿Cómo podemos detectar eso y concretamente dónde vamos, ¿no? Sí, está perfectamente establecido. Hay guías de cómo identificarlo. Lo primero que hay que hacer es conocerlo conceptualmente y distinguirlo. Una cosa es una pelea, un conflicto que se produce entre dos jóvenes y donde ambos tienen capacidad de defenderse. El acoso ocurre primero entre pares, ¿no? No puede haber acoso de un profesor a un estudiante, eso se llama hostigamiento. Acoso es cuando entre pares ocurre de manera reiterada formas de violencia. Y nosotros entonces llenamos un checklist donde perfectamente podemos identificar, ¿el chico tiene apodo? Sí o no. ¿Existe aislamiento por parte del chico? Sí o no. ¿Hay disminución de su rendimiento académico? Sí o no. Y entonces nosotros elaboramos ese puntaje y al final te indica si hay y te indica en qué momento debes iniciar determinada etapa. Estos los ha promovido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo tiene el CIPINA, lo tiene este Consejo de Convivencia Federal que aplica en el estado de Guanajuato, y hay varios, no hay uno, hay varios de estos protocolos donde solamente hay que observar a nuestros estudiantes y nosotros identificamos en interacciones quién ha cambiado su comportamiento, sus actitudes y puede estar asociada a formas de violencia. Y no solo hay para acoso, hay para hostigamiento, que es el que podemos identificar entre relaciones de poder, ¿no? Docentes a estudiantes o
Incluso hay algunos muy especializados también para violencia en el hogar. Entonces hay 3, los tenemos ahí. Y se me ocurre que con gusto se los puedo hacer llegar a través de Cristina. Con todo gusto hay un listado que yo se los puedo ofrecer y ustedes pueden acceder a ellos. Es de llenado muy sencillo y algunos tutoriales Perfecto. incluso de cómo se hace. Esa parte le he trabajado mucho y con todo gusto se las pongo a su servicio. Muy bien. No sé si quieran también compartir ambos sus correos electrónicos, si gusten. Ok, tengo una pregunta de Ángela y que tiene que ver con lo que acabamos de comentar. ¿Cómo podemos proveer apoyo una vez detectado, ¿no? Apoyo emocional a nuestros alumnos sin que se sientan presionados o agravados? Dice, como comentario, Ángela nos dice, muchas veces los alumnos sienten que no nos estamos metiendo en su vida, en lo que no nos corresponde, pero creo que si ellos se sienten apoyados con sus docentes, el riesgo de violencia o la violencia tal cual se puede detectar a tiempo. No sé si quieran comentar uno de los dos ponentes, o no sé si me escucharon. Jessie, adelante si gustas comentar algo. Adelante. Sí, gracias, Abraham. No tengo mucho conocimiento en este sentido, pero estoy, tal vez quienes trabajen por ejemplo, en secundarias, creo que hay una coordinación que se llama coordinación. Estas coordinaciones de participación social me parece que tienen el equipo, o por lo menos el equipo humano, para conciliar para canalizar a este tipo de estudiantes sin ser tan intrusivos. Pero ahí sí fallo un poco porque no tengo bien conocimiento de cómo se estructuran estos equipos dentro de las delegaciones de la Secretaría. No sé, Abraham, ¿tú sabes? No, olvidé el micrófono. Bien, sí, hay diferentes formas. Depende del tipo de hechos que estén ocurriendo, del tipo de incidencias. Cuando no son graves, aquí hay que clasificarlas, ¿no? Cuando son graves y no son graves. Lo grave lo determina cuando hay lesiones o un daño emocional a los estudiantes o a cualquier otro miembro de la comunidad. También tenemos casos de profesoras que han sido violentadas de manera sexual, por ejemplo, incluso ahora en sesiones en línea. Depende qué tipo sea. Pero usualmente lo que se inicia es un proceso de informe a través de bitácora. Las bitácoras son centrales en esto. El uso de bitácoras tendría que convertirse en una de nuestras actividades, sea como plantel o sea como práctica docente. Porque cuando hay un conflicto jurídico, por ejemplo, cuando las comisiones a través de los visitadores llegan a los planteles a ver qué pasó después de que ha llegado la queja, lo primero que piden es la bitácora. Y usualmente cuando no encuentran la bitácora, lo que se asigna es una responsabilidad ya por omisión. Así que hay que informar a nuestras autoridades. Es a través de órganos que ya tienen preparadas las estructuras, sean las universidades o sean a nivel básico, tienen consejos efectivamente donde atienden estas cosas de manera especializada. Lo que hay que hacer es hacer llegar la información y en estos órganos se toman las decisiones para acompañarlos. A nivel docente, nosotros necesitamos seguir la regla de oro de los derechos humanos. Nosotros podremos acompañar siempre y cuando las y los estudiantes así lo acepten. Es muy frecuente que decidamos incidir y a lo mejor hay un rechazo por parte de la víctima o del victimario,
porque muchos de los que llegan no solamente son víctimas, son los victimarios, que usualmente vienen a reproducir esquemas de violencia que viven o en el barrio o en la casa. Entonces, ambos necesitan de esto, pero si de pronto ellos ponen una resistencia, hay que dejarlo en manos de quienes decidan estos comités dentro de las instituciones educativas. Las universidades, por ejemplo, tienen estos órganos de derechos universitarios, ¿no? Existe los derechos politécnicos, los derechos de la UNAM, UG tienen algún equivalente, y entonces lo que hay que hacer es a través de ellos buscar, porque ellos buscan especialistas que intervienen, median, y ellos son como los que podrían hacerlo, ¿no? Así que el consejo es, una vez que los detectemos, hay que avisar a la estructura de nuestras instituciones porque ellos son quienes tienen más herramientas y acceso a estos espacios. Perfecto, muchas gracias. Una respuesta muy completa y en el chat podemos ver, ¿no? Que algunos también tienen experiencia con ese tipo de contenido, que en el sitio de la SEC hay unas charlas al respecto, que bueno, al menos en la UG hubo algunas charlas también y creo que Brenda resume muy bien, ¿no? Que las pláticas que tuvimos, sus presentaciones, se tratan de despertar conciencia, como decía Jessica, ¿no? Todos estamos al tanto, no es nada nuevo, desafortunadamente, pero es el punto de partida. Tenemos esa información, ¿qué vamos a hacer con esa información realmente, no? Tenemos el tiempo para una pregunta más, una o dos. No sé si alguien tiene pregunta o si los ponentes quieren agregar un comentario. Yo quizás tendría una curiosidad para la maestra Jessica. Está haciendo su maestría en McGill. No sé si está físicamente en contacto con personas de su generación o si los supervisores son canadienses o de otra nacionalidad. ¿Cuál fue la reacción de sus compañeros de salón o de generación o de sus maestros acerca de este tema o de esta realidad? ¿Ya pensaban que en México todo era violencia entre pues, estoy exagerando, ¿eh? O ¿cuál fue la reacción que tuvieron? No se imaginaban que fuera tanto. Sí sabían que existía, pero no tanto. Afortunadamente yo elegí McGill por muchas razones, pero por su enfoque en justicia social en la educación. Esa fue la principal razón por la que yo elegí esta universidad. Y afortunadamente tengo tanta suerte de verdad que mi asesor aunque es americano, vivió 10 años en Perú trabajando cultura de paz. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a juntar su experiencia con mi realidad para analizar estos documentos y cómo promueven cultura de paz. Sí, soy muy afortunada de que él tiene conocimiento de violencia en Latinoamérica y de educación para la paz. Pero no se lo esperaban. La primera vez que toqué este tema en un foro similar a este, nunca se imaginaron que en un solo día hubiera más de 30 asesinatos en Guanajuato. Y sí decían, ¿es Ciudad de México? No, no es Ciudad de México, es un lugar, es una región a 4 horas, 3 horas y media de Ciudad de México, no es Ciudad de México, pero está sufriendo mucho este tema. Entonces fue también para ellos. Hay otras personas que están haciendo cultura de paz, pero en el Medio Oriente. Entonces ahí nos vamos acompañando con una perspectiva internacional de cultura de paz. Estaban muy contentos también bueno, muy tristes de escuchar la realidad, una realidad distinta de México, pero aportando mucho. Gracias, Emily. Claro, muchas gracias, perfecto. Si no hay más preguntas, creo que ya podría ser hora de compartir las constancias para nuestros ponentes. No sé si podremos compartir la primera constancia. Gracias, Alex. Muchas gracias.
Sí, como es de tradición, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus palabras y de nuevo, ¿no? Para mencionar y discutir acerca de un tema tan interesante. Vamos a otorgar a nombre de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato esa constancia que pueden ver en la pantalla a la maestra Jessica Ana Luz Pérez Mesa por impartir su ponencia que se intituló Civic Education, Its Impact on Shaping Students' Belief and Attitude. Muchas gracias. Thank you very much. Y vamos a otorgar obviamente una constancia también para el profesor Abraham Sánchez, a nombre de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de Campus Guanajuato, por impartir la ponencia titulada Nuevas consideraciones éticas por las investigaciones en planteles educativos en el marco del respeto a los derechos humanos. Muchas gracias de nuevo y creo que ese es el inicio de más pláticas, ¿no? Gracias por compartir sus correos y estamos ansiosos de leer artículos, publicaciones de ustedes también al respecto. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos los participantes y sigue abierto, claro, las ponencias para el miércoles y el jueves. Les invitamos a que se inscriban si tienen interés para las siguientes presentaciones. En la tarde tendremos una mesa redonda que se tratará de proyecto interinstitucional de deserción escolar en universidades mexicanas y a las 3 un taller, un workshop impartido por Iván Fuentes Villegas acerca de la educación formal, no formal e informal. Muchas gracias a todos por su atención y su participación. Muchas gracias de nuevo. Quisiéramos pedir, Larisa, si por favor puedes parar la grabación y la transmisión. Y les agradecemos muchísimo